Hola mi querido y mi querida Géminis, bienvenido, bienvenida a esta lectura especial para ti. El día de hoy vamos a ver cómo están tus energías, vamos a preguntarle a tus guías espirituales qué mensajes tienen para ti, mi querido y mi querida Géminis. Vamos a comenzar con esta baraja del tarot de los arcángeles. El primero que nos anuncia es el arcángel Uriel. Dice que debes tener más confianza en ti mismo, muchísima más de la que tienes ahora en este momento, y si no la tienes te invita al arcángel Uriel a invocarlo para que lo puedas tener. Te dice: nuevos aprendizajes en tu camino te traerán oportunidades. Sé consciente de que necesitas confiar más en ti mismo. ¿Cuántas veces te has preguntado si vale la pena tanto sacrificio? Puedes lograrlo sin tanto esfuerzo. Eso no quiere decir que no trabajemos, que no nos esforcemos, pero sí quiere decir que a veces hay cosas que nosotros mismos hacemos que se nos hagan más difíciles. Entonces, si esta es tu situación, que sientes que tienes un peso muy grande en este momento que es muy difícil de cargar, pidámosle ya mismo al arcángel Uriel que lo aliviane para ti. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, escríbelo en los comentarios del video. Yo te respondo con un like, con un corazoncito, pero siempre recuerda que tú eres el hacedor, la hacedora de tu realidad. El arcángel de Gabriel también te dice en este instante: tú y yo nos encontramos y no te darás cuenta tan claramente, pero sabrás que es mi influencia la que te inspira a seguir. Viene una etapa de paz y abundancia en tu hogar. Wow, es un mensaje bastante contundente, muy bonito, especialmente para estas fechas que hay bastante movimiento en todos los sentidos. El mundo está bastante revolucionario, pero te dice que en tu hogar, en tu vida, siempre hay paz, siempre vas a encontrar claridad. También el arcángel Sandalfón, el arcángel más guapachón, el más alegre, te dice: disfruta más de la vida, sonríe, escucha música que alegre tu alma, dibuja dejándote guiar, pon la inspiración y dale una sonrisa a la vida. Aprovecha este tiempo en ver dentro de ti y aceptar la magia de la existencia antes de volver a tus actividades cotidianas. Te están pidiendo que te des un espacio para ti mismo, para ti misma, de reflexión, de escuchar música, de pintar, de bailar, de hacer alguna actividad que a ti te llene en el alma, que realmente a ti te guste. Ahora vamos a utilizar esta baraja de los arcángeles también. Vamos con ángeles y ángeles por todo lado, que nos llenen los ángeles, cierto. Me está diciendo esta carta que viene una victoria para ti, una victoria que todavía has estado esperando por mucho tiempo. Puede ser algo muy relacionado con tu pareja, porque dice que tu pareja te dará paz, te dará el sosiego que tú necesitas. Y si no tienes pareja, eres tú mismo, tú misma, dándote esa tranquilidad que necesitas. Pero eso viene de la mano de una victoria. Hay algo que estaba como oculto para ti o que no se había resuelto, pero que tú logras esclarecerlo, y que eso es lo que te da la paz, que te da la tranquilidad de hacerlo. Esto viene muy ligado eh, a cierta toma de conciencia de tu parte, de decir: bueno, sí tengo este problema, sí tengo esta dificultad, pero ya es un momento de tener paz, de tener tranquilidad, y te aconsejan mucho darte unos minutos o unas horas o unos días de retiro para que tú puedas mirar las cosas como desde la distancia y poder tener mayor calma y tomar las mejores decisiones. Viene todo para ti. Viene todo para ti, pero después de este retiro que te estoy diciendo, que te dicen tus guías espirituales, es como un tiempito que tú te vas a dar como un respiro antes de volver a tu vida cotidiana, y que eso te va a dar una claridad mental maravillosa. Si no la tienes en ese instante, pídela ya mismo. Si estás pensando en hacer algún tipo de viaje de negocios, maravilloso, te va en tu viaje de negocios. No tengas miedo, no tengas temor, porque va a ser un viaje en el cual tú vas a encontrar algo que tú siempre has querido, algo que tú siempre has anhelado, mi querido y mi querida Géminis. Te has comprometido a cosas contigo mismo, especialmente
tal vez a estudiar algo o a dejar algo o a añadir algo en tu vida, a tener una vida más saludable en todos los aspectos de tu vida y no lo has cumplido hasta el momento. Bueno, di ya, de hoy en adelante, este momento en adelante, voy a cumplir conmigo mismo y con otras personas aquellos compromisos que tú has hecho y que no has cumplido hasta ahora. Recuerda que esos compromisos que no sean en contra tuya o de tu dignidad o de la dignidad de otras personas, pero siempre trata de cumplir la palabra honorable, la palabra que tú has puesto en frente tuyo, ya como compromiso que tú haces. Porque mira, todo lo que tú cumplas, todo lo que tú has prometido y que lo cumplas, va a dar como una apertura a un cambio total en tu vida, un cambio, un giro de 180 grados, un giro que tú tal vez no habías estado esperando, porque bueno, has tenido épocas como de turbulencia, épocas en las cuales no habías tenido una paz ni económica, ni mental, ni espiritual, pero te dicen que si tú cumples con esto que todavía has prometido, ya sea a ti mismo o a otras personas, eso va a ser como abrir una llave de abundancia, una llave de prosperidad para ti. Entonces vamos, date ese ánimo y date esa oportunidad de hacerlo. Hay personas como a tu alrededor que a ratos como que te sacan la piedra, como que quieren que tú salgas de casillas. No te dejes influenciar por eso, no te dejes arrastrar por esas personas que hacen este tipo de cosas. Busca tu equilibrio mental, busca tu paz. Respira 10,000 veces las veces que sean necesarias antes de responderle a estas personas. No te digo que te dejes humillar, no, tampoco es el caso, pero sí trata de hacerlo con calma porque son personas que buscan como perturbarte a ti para sacar provecho de algo, no sé, hay algo como que ha estado oculto que tú lo vas a saber y que eso te va a generar cierta discordia con personas, pero bueno, eso también te va a generar paz, tranquilidad, porque por fin vas a saber eso que no, que estaba oculto para ti. Y al final de todo esto, tú vas a renacer como el ave fénix, vas a renacer de lo antiguo, me dice este angelito. Vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio en esta ocasión. Para ti, mi querido y mi querida Géminis. Vamos a ver qué cartitas nos salen. Bueno, te advierten mucho cuidado con tus palabras y con tus acciones, porque tal vez has estado ofuscado, ofuscada por cierta situación, pero no te dejes llevar por eso. Respira, te digo nuevamente 10,000 veces si es necesario, pero para que puedas tomar una buena decisión. Sí ha sido un obstáculo y yo creo que ha sido un obstáculo bastante fuerte en tu vida, pero yo creo que tú te lo presentías, tú te lo como que lo vislumbrabas, pero no quisiste como hacer caso a tu intuición. Haz caso más a eso, que esa vocecita por allá adentro que te dice por aquí sí, por acá no. Hazle caso para que las cosas te resulten de una mejor manera. Vamos a ver qué más nos dicen nuestros maestros ascendidos en esta ocasión. Vamos a barajar las cartas y vamos a sacar un mensaje para ti. Bueno, me dice que todo esto que está sucediendo en tu vida ha sido como un patrón en tu familia, ha sido como una constante en tu familia y te dicen que eso se está sanando a través de ti. Entonces vamos a invocar tus espíritus ancestrales en este momento para que te cubran de sabiduría, para que te cubran de poder y para que abran tu mente, tu cuerpo, tu espíritu a buenas oportunidades y lo cierren a cosas totalmente negativas para ti. Bueno, entonces recibe esa bendición de tus ancestros. Ya mismo en este instante declarado hecho está. Suscríbete al canal, activa la campanita para que nos apoyes y comentas también lo que tú quieras, lo que tú desees. Esta ha sido la lectura para ti, mi querida y mi querida Géminis, en este día de hoy. Te envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y te espero en una próxima oportunidad.